Hoy vamos a hablar de una aventura marítima que, marcó una época, la expedición Kon-Tiki de 1947. Efectivamente. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? Más de 6.000 kilómetros por el Pacífico Nada menos. y en una balsa hecha como antiguamente. Eso intentó Thor Heyerdahl. Sí, una auténtica locura maravillosa. Y para analizarla, pues tenemos bastante documentación de la época y estudios posteriores. El objetivo es entender el viaje, claro, pero también esa teoría tan polémica de Heyerdahl, ¿verdad? ¿Y por qué nos sigue fascinando tanto? Justo, porque la teoría de Heyerdahl era rompedora, o al menos diferente. ¿En qué consistía exactamente? Pues él creía que la Polinesia se pobló desde Sudamérica. Hablaba de gente precolombina, ¿eh? Una gente tiki, decía él, de piel clara que navegó hacia el oeste desde Perú. Una idea que hoy sabemos que no. No, hoy está descarpada, sí. Ya lo era bastante entonces, pero bueno. La expedición en sí no buscaba probar el origen, sino demostrar que era posible hacer ese viaje. Ah, vale. La viabilidad técnica. Exacto, con los materiales y la tecnología que supuestamente tenían disponibles antes de Colón. Por eso el nombre Kon-Tiki, que era un nombre antiguo del dios solar inca Viracocha. Qué fuerte. ¿Y ponerse a construir una balsa así? ¿Cómo lo hicieron? Porque suena a desafío total. Pues lo fue. Se construyó en Perú, se basaron en dibujos de la época de los conquistadores españoles. ¿Y los materiales? Troncos de madera de balsa, 9 troncos gigantescos que flotan una barbaridad. Los unieron con cuerdas de cáñamo, maderas locales, pero sin metal, sin clavos ni alambres. Todo muy rudimentario, digamos. Muy de la época que querían replicar. Y la tripulación, pues, 6 hombres. Heyerdahl, claro, otros 4 noruegos, expertos en radio, navegación, y un sueco, Bengt Balilsson, que era etnógrafo y hablaba español. 6 personas en medio del Pacífico en eso. Y llevaban agua en bambú, pero también latas, ¿no? Una mezcla. Sí, para probar ambas cosas. Mira. Batatas, cocos, aunque pescar fue clave, claro. Hasta un loro llevaban. Un loro. ¡Qué detalle! Y se lanzaron desde Perú. Desde el Callao, el 28 de abril de 1947. Y a dejarse llevar. La corriente de Humboldt y los vientos alisios eran su motor. 101 días. Es que es difícil hacerse a la idea. Casi 7.000 kilómetros flotando. Una pasada. Y la comunicación por radio era fundamental. Hablaban con radioaficionados de todo el mundo. Eso les conectaba, ¿sabes? Me imagino. ¿Y el final? No fue llegar y besar el Santa. No. Acabaron chocando contra un arrecife en Raroya, en la Polinesia francesa, el 7 de agosto. Pero, y esto es lo importante, sobrevivieron todos. La balsa lo había conseguido. Mostró que se podía cruzar así, pero la teoría científica detrás. Ahí es donde no cuadraba, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión. La Kon-Tiki demostró que una balsa podía llegar, sí, pero eso no apoyaba la teoría de Heyerdahl sobre el origen de los polinesios. Porque la ciencia dice otra cosa. Totalmente. La arqueología, la lingüística, la genética, todo apunta a un origen en el sudeste asiático insular, la gran expansión austronesia. La expansión austronesia. Explica eso un poco. Es una de las migraciones marítimas más bestias de la historia. Pueblos que salieron de Taiwán hace miles de años, se extendieron por las islas del sudeste asiático y llegaron hasta la Polinesia. Navegando activamente, no a la deriva. Claro, es que Heyerdahl valoró la tecnología naval polinesia. Tenían catamaranes, canoas de doble casco, sabían navegar contra el viento, usaban las estrellas, las olas, una navegación súper sofisticada. Mucho más que simplemente dejarse llevar por la corriente. Exacto. De hecho, luego hubo otras expediciones, como la Hokulea, en los 70. Así me suena. Pues usaron una réplica de canoa polinesia y técnicas ancestrales, sin instrumentos modernos, y navegaron de Hawái a Tahití, y volvieron, demostrando que podían hacer viajes de ida y vuelta dirigidos. Vale, entendido. Ciencia versus aventura épica. Un poco, eso. La teoría original, pues no. Pero el impacto de la Kon-Tiki fue brutal. El libro fue un éxito mundial, ¿no? Un bestseller absoluto. Y el documental que grabaron ganó un Oscar en el 51. Un Oscar. Sí. Y la balsa original, pues ahí está, en el Museo Kon-Tiki de Oslo. Es una atracción turística de primer nivel. Y ha inspirado otras expediciones después. Claro, como la Tangaroa, en 2006. Hicieron un viaje parecido, pero usaron unas orzas móviles, como quillas, que les permitieron maniobrar mejor e ir más rápido. Arqueología experimental la llaman. Entonces, resumiendo,
Kon-Tiki, una aventura humana increíble, demostró que una balsa podía cruzar el Pacífico. Eso es innegable. Pura audacia y resistencia. Capturó la imaginación del mundo. Pero No cambió lo que sabemos sobre cómo se pobló la Polinesia. La teoría de Heyerdahl, científicamente, sigue refutada. es curioso cómo una historia así perdura tanto, ¿eh? Incluso con esa base científica, equivocada. Totalmente. Y eso nos lleva a la pregunta final, quizás. A ver, ¿Qué valor tienen estas reconstrucciones, estas aventuras como la Kon-Tiki, aunque la ciencia detrás no sea sólida? ¿Qué nos enseñan realmente? Quizás sobre la tenacidad humana, sobre cómo nos gusta conectar con el pasado, o sobre nuestros propios límites al querer revivir la historia tal cual. buena reflexión para terminar. Da que pensar, ¿sí? Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una figura que, casi todo el mundo conoce. Walt Disney. Y un dato de salida. ¿Sabíais que tiene el récord de Oscars para una sola persona? Sí, nada menos que 26 estatuillas y 59 nominaciones. Es increíble. Su nombre es totalmente sinónimo de animación, de parques temáticos. Exacto. Hoy, con la información que hay disponible, pública, vamos a repasar un poco su vida. La idea es ver los momentos clave, ¿no? Las innovaciones, quizá algunas cosas menos conocidas. Ujú. Desde que empezó, que fue bastante humilde, hasta que montó, un imperio del entretenimiento. Vamos a meternos un poco en esa historia. Pues sí, es un viaje fascinante. Veremos cómo un chaval con interés por el dibujo o por la animación, pues superó muchos baches, incluida la bancarrota de su primer estudio. Uf, sí. Ujú. Para acabar, revolucionando el cine y dejando una marca enorme en la cultura del siglo XX. Empecemos por el principio. Nació en Chicago 1901, pero pasó parte de su infancia en Missouri, en una granja. Y ahí fue donde empezó a dibujar. Sí, dibujaba por afición, incluso hacía pequeños encargos para vecinos, ¿sabes? Ah, mira. Y trabajaba duro, repartiendo periódicos y tal. Luego intentó alistarse para la Primera Guerra Mundial. Pero era muy joven, no le dejaron. Claro, y acabó conduciendo ambulancias de la Cruz Roja en Francia. Y lo curioso es que las decoraba él mismo con sus dibujos. Ahí ya apuntaba maneras, ¿eh? Luego, profesionalmente, empezó en Kansas City. Hizo de aprendiz, montó un estudio muy breve con Ub-Iwerks. Y Works, figura clave luego. Fundamental. Trabajó en publicidad animada y luego montó el Laugh-O-Gram Studio. Ahí adaptaba cuentos de hadas, pero... No fue bien, ¿no? No funcionó. Quebró. Y esa fue una lección dura, me imagino. Pero eso le empujó a irse a Hollywood. Allí lanzó las Alice Comedies. Que mezclaban animación y actores reales, ¿verdad? Eso es. Pero tuvo otro revés importante poco después. Perdió los derechos de un personaje que estaba teniendo éxito. Oswald, el conejo afortunado. Se los quitó el distribuidor, Charles Mintz. Momento crítico, sí. Totalmente. Se quedó compuesto y sin personaje. Y justo ahí, después de ese palo, es cuando llega la magia, ¿no? Junto a iWorks otra vez, crea a Mickey Mouse. Bueno, que al principio no se iba a llamar Mickey. Cierto. Era Mortimer. Pero a su mujer, a Lillian, le pareció un nombre horrible o, demasiado pomposo. Sí, y sugirió Mickey. Un buen cambio, la verdad. Desde luego. Y el gran salto fue con Steamboat Willie en 1928. Mucha gente dice que fue la primera peli de dibujos con sonido. Bueno, no exactamente la primera, pero sí la que revolucionó todo por usar el sonido sincronizado después de la producción. ¿Y eso qué significó en la práctica? Pues significó que la animación dejó de ser solo imágenes mudas. Pasó a ser una experiencia audiovisual completa. Cambió totalmente lo que la gente esperaba del cine de animación. Claro. Y poco después, las Silly Symphonies. Ujú. Ahí experimentaron mucho. Una de ellas, Flowers and Trees, ganó un Oscar. Y además fue pionera en usar el Technicolor de 3 bandas. Que permitía una gama de colores mucho más rica, ¿no? Exacto. Colores brillantes por primera vez en animación. Una pasada para la época. Y con eso entramos en la Edad de Oro. Y aquí viene la gran apuesta, la que llamaban la locura de Disney.
Blancanieves y los 7 enanitos, en 1937, El primer largometraje de animación en color y con sonido. porque se veía como una locura. Pues principalmente por la pasta y por la duración. Nadie pensaba que el público aguantaría hora y media viendo dibujos animados. Pensaban que era cosa de niños, para cortos y ya está. Pero fue un exitazo. Rotundo. Cayó muchas bocas y para lograr esa calidad visual desarrollaron la cámara multiplano. ¿Qué era eso exactamente? Pues, a ver, era una técnica que usaba capas de cristal pintadas. Se filmaban a distintas distancias y eso creaba una ilusión de profundidad muy convincente en pantalla. ¡Qué ingenioso! Luego vinieron Pinocho, Fantasía, obras maestras, pero que al principio tuvieron problemas financieros, ¿no? Sí, les costó arrancar en taquilla. Y encima llegó la Segunda Guerra Mundial, que complicó todo. Y también tuvieron una huelga de animadores muy gorda en el 41. Sí, que tensó mucho las cosas en el estudio. Bastante. Después de la guerra, el estudio como que se reinventa un poco, ¿no? Empieza a mezclar animación y acción real. Sí, películas como Canción del Sur, que luego ha sido controvertida, o Cenicienta, que fue un éxito enorme. Y también se metió en documentales de naturaleza. La serie True Life Adventures, que funcionó muy bien. Muchísimo. Y entonces les surge una idea completamente nueva. Disneyland. El parque temático. Exacto. Pero no uno cualquiera. Quería algo diferente, limpio, para familias. Se inspiró en parte en sitios como los jardines de Tivoli en Copenhague. Y para financiarlo, que era un proyecto carísimo, recurrió a la Tale, ¿no? Ujú. Fue muy listo. Programas como Walt Disney's Disneyland o The Mickey Mouse Club no solo le dieron dinero, sino que crearon una expectación brutal. Y el fenómeno de Davy Crockett con el gorro de mapache. Eso fue una locura. Todo el mundo quería uno. Disneylandia abrió en 1955 y fue, bueno, un antes y un después. En sus últimos años, siguió al pie del cañón. Supervisó clásicos como La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente, 101 Dálmatas. Y Mary Poppins, que fue un éxito gigantesco, mezclando actores y animación de forma magistral. También estuvo muy metido en la Feria Mundial de Nueva York del 64. Sí, con atracciones míticas como It's a Small World, que todavía existen. Y ahí ya estaba pensando en algo todavía más grande. Disney World, en Florida. Exacto. Y dentro de Disney World, su proyecto más personal y quizá utópico, Epcot. Las siglas de Comunidad Experimental Prototipo del Mañana. Una especie de ciudad del futuro ideal, siempre en construcción, siempre probando cosas nuevas. Era una visión muy ambiciosa. Pero lamentablemente Walt Disney no llegó a verlo terminado. Murió en 1966. Sí, de cáncer de pulmón. Era un fumador empedernido. No vio ni Disney World completo, ni su Epcot tal como lo imaginó. Dejó un legado brutal, claro. Más de 80 largometrajes bajo su mando. Una compañía enorme. Pero su figura también tiene sus sombras, ¿no? Hay controversias. Sí, es una figura compleja. A lo largo de los años han surgido acusaciones de antisemitismo, de racismo. Basadas en estereotipos en algunas pelis antiguas o en sus conexiones políticas, como con la Motion Picture Alliance anticomunista. Exacto. Pero a ver, hay que mirar todo el cuadro. Las fuentes también dicen que donó dinero a organizaciones judías. Recibió premios de grupos como B'nai B'rith. Y tenía muchos empleados judíos importantes, ¿no? Muchísimos. Defendió a los hermanos Sherman, sus compositores, de comentarios antisemitas. E incluso hizo campaña personalmente por el Oscar honorífico para James Baskett, el actor negro de Canción del Sur. O sea que la cosa tiene matices. Muchos. Su biógrafo principal, Neil Gabler, que investigó a fondo, concluye que las pruebas no demuestran que fuera antisemita o racista personalmente. Quizá insensible para los estándares de hoy, sí. Y se rodeó de gente que sí lo era, eso también. ¿Y su personalidad? Parece que la imagen pública cálida no era exactamente igual a la privada. Parece que en privado era más tímido, inseguro, pero a la vez muy, muy exigente con su gente, con expectativas altísimas. Entonces, resumiendo un poco, ¿no? Hemos visto un viaje increíble, ¿no? De dibujante casi en la ruina a innovador total, creador de mundos. Su impacto es innegable. Totalmente. Su figura sigue dando que hablar y seguirá, pero lo que construyó es gigantesco. Y hay una frase suya sobre Epcot que da que pensar. ¿Cuál? Dijo que sería una comunidad del mañana que nunca estará completa, sino que siempre estará introduciendo, probando y demostrando nuevos materiales y sistemas. Siempre en beta, digamos. Algo así. Una visión de progreso constante. Pues ahí queda, una idea final para darle vueltas. Si esa comunidad experimental del mañana se diseñara hoy, con la tecnología que tenemos, con los problemas sociales de ahora, ¿cómo sería? Buena pregunta para cerrar. Ahí lo dejamos.
Gracias por acompañarnos en este análisis. Un placer, como siempre. Bienvenidas a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en un periodo que lo cambió todo en Oriente Medio y el norte de África hace ya más de una década. La primavera árabe. Eso es. Vamos a usar extractos de un artículo de Wikipedia, uno muy detallado, para intentar desentrañar qué pasó. Esa oleada de protestas, de levantamientos. ¿Qué la provocó? ¿Cómo fue todo? ¿Y por qué los resultados fueron tan diferentes en cada sitio? Justo. El objetivo es sacar lo esencial, digamos. Entender qué fuerzas había detrás y las consecuencias, que a veces fueron muy contradictorias. Desde Túnez, donde empezó, hasta Egipto, Libia, Siria, Yemen. Es un análisis necesario para comprender esa época de cambio tan intenso. Y de conflicto, claro. Entonces, el punto de partida. Túnez, ¿verdad? Diciembre de 2010. Sí. La autoinmolación de Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante, como protesta por la corrupción, el maltrato policial. Un acto, desesperado, pero que prendió la mecha. Sí, y lo increíble fue la rapidez. O sea, cómo esa chispa se propagó. Lo de Túnez inspiró casi al instante protestas en Egipto, Libia, Yemen, Siria, Bahrein, en muchos sitios. Y ese lema, Ashab yurid iskat an-nizam. El pueblo quiere derrocar al régimen. Exacto. Se oyó por todas partes, en calles muy diferentes. Era como un grito común. Es fascinante esa conexión, ¿verdad? Casi inmediata. ¿Y qué había debajo? ¿Qué alimentaba ese descontento tan masivo? El artículo habla de una mezcla, ¿no? Sí, una combinación de factores que venían de lejos. Décadas de autoritarismo, corrupción que era casi parte del sistema, economías que no avanzaban, un paro juvenil altísimo y mucha presión demográfica. Quizá lo sorprendente no son las causas en sí, que se sabían, sino cómo estalló todo a la vez. Y ahí entra el debate de siempre, las redes sociales. Facebook, Twitter. A ver, facilitaron la organización, la difusión de información fuera del control del Estado. Eso sí. Claro. Pero, ojo, un dato interesante que da la fuente. Hubo protestas masivas, tanto en países con mucha conexión a Internet como Bahrein, como en otros con muy poca, como Yemen o Libia. Así que su papel, fue relevante, pero quizá no tan decisivo como se dijo a veces. No fue lo único, vamos. Ya, entiendo. Y esa diversidad se ve también en los resultados, que fueron, radicalmente distintos. En Túnez, donde empezó todo, el presidente Ben Ali cayó rápido, y ahí sí se abrió una transición democrática. Se vio como un éxito, al menos al principio. Cierto, pero ese no fue el patrón general, ni mucho menos. Mira Egipto. Cae Mubarak, sí, pero luego viene una etapa súper convulsa. Eligen a Morsi, luego lo derrocan los militares, y al final el poder militar se reafirma, con retrocesos en derechos humanos. Preocupante. ¿Y Libia y Siria? Libia y Siria, pues, peor aún. Dramático. La caída de Gaddafi y el levantamiento contra Assad acabaron en guerras civiles devastadoras. La de Siria, duró más de una década hasta que cayó el régimen en 2024. Tremendo. Y esa misma diferencia la vemos en otros sitios. Yemen. Sale, pero el país se hunde en una crisis humanitaria y una guerra civil que parece no tener fin. Exacto. En Bahrein, las protestas se aplastaron con dureza, incluso con intervención militar externa. Y el coste humano. El artículo habla de más de 60.000 muertes en total. Sí, es realmente estremecedor. Lo es. Y de hecho, ese optimismo inicial de la primavera se transformó en muchos lugares en lo que se llamó el invierno árabe. Un término que describe justo eso, el autoritarismo que volvía, la inestabilidad, las guerras, el colapso económico. El auge de grupos como ISIS. El terrible auge de ISIS aprovechando esos vacíos de poder, claro. Y encima la exacerbación de tensiones sectarias, muchas veces ligadas a esa lucha de poder regional entre Irán y Arabia Saudí. Un panorama muy sombrío. Sin embargo, y esto me parece clave, las causas de fondo no desaparecieron. El artículo menciona una especie de segunda primavera árabe, entre 2018 y 2019. Con protestas masivas que sí lograron cambios de régimen en Sudán y Argelia.
parece que la lucha contra el autoritarismo, la corrupción, pues seguía ahí, latente. Lo cual nos lleva a un debate importante que se plantea en el análisis. ¿Fue una revolución real que cambió las estructuras de poder? ¿O fue más bien lo que algunos llaman una revolución? O sea, una mezcla de reforma y revolución. ¿Quieres decir procesos donde las élites se adaptaron para seguir mandando? Algo así, o donde potencias externas intervinieron para mantener un cierto orden, incluso apoyando nuevos autoritarismos. Es complejo. Pues, en resumen, la primavera árabe fue un conjunto de eventos tremendamente complejos, con raíces muy profundas y caminos muy distintos en cada país. Marcó un antes y un después, eso seguro. Dejó un legado, pues, mixto. Esperanza democrática, sí, pero a menudo frustrada, y también mucho conflicto, inestabilidad y una nueva configuración geopolítica en la región que aún dura. Sí, y la información que hemos repasado nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Viendo esos resultados tan dispares, el invierno árabe, pero también que las protestas siguen surgiendo, ¿qué lecciones se han aprendido? ¿Podrían las nuevas tecnologías o dinámicas globales diferentes, no sé, reactivar esas demandas de cambio de forma más efectiva? ¿O es que quizás las estrategias de control de los regímenes y las de resistencia de los activistas han evolucionado tanto que el futuro de la protesta en la región será distinto? Quizá más complejo aún. Es algo a lo que habrá que seguir muy atentos.